Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 8. Y como muchos os habréis imaginado, esta predicación está inspirada en la famosa canción que cantamos con este mismo título y que solemos cantar mucho en la iglesia y la verdad es que gusta, tiene una letra preciosa. Y quiero recordarte la letra de esta canción en el coro para que te quedes con ella, ¿vale? Os sonará, pero no la voy a cantar, lo siento. Ya canté ayer. Vale, la letra de esta canción, Perfume a tus pies, dice en su coro: yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. ¡Wow! Yo me pregunto si cuando cantamos esta canción nos estamos dando cuenta de lo que le estamos diciendo a Dios. ¿Tú acabas de escuchar lo que he leído? La letra de esta canción es A.W. Tozer, un teólogo norteamericano bastante conocido, quien dijo en una ocasión que los cristianos no dicen mentiras, ellos solo van a la iglesia y las cantan. Y yo estoy de acuerdo con este autor. ¿Sabéis por qué? Porque ¿cuántas veces cantamos con todo lo que, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy? Pero luego llega la semana, empezamos el lunes y ni siquiera le dedicamos 5 o 10 minutos al Señor a orar o a leer su palabra. ¿Qué pasa? ¿Que no era toda tu vida? Y luego no dedicas ni siquiera unos minutos. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Todos estamos dentro de ese saco. Por eso este autor cree que los cristianos cantamos cosas que luego no vivimos, no practicamos. Y es cierto. Y yo creo que todos debemos de confesarlo. Y es esta diferencia entre lo que cantamos por un lado y lo que vivimos por otro que a mí me ha hecho esta mañana traer este mensaje para cada uno de vosotros. Quiero que vayamos no a la canción, que por cierto está muy chula, es muy buena, pero vamos a la historia que inspiró dicha canción, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 8, y lo que quiero que podamos ver luego es que aprendamos el significado de esa historia, lo que nos enseña Jesús, para que cuando cantemos de nuevo esa canción podamos saber qué es lo que estamos cantando. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 8, dice así la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de los que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hasta aquí la palabra del Señor. Los puntos del sermón de esta mañana están divididos en cada uno de los personajes que aparecen en esta historia, ¿vale? Tenemos una escena, es una cena, y ahí aparecen diferentes personajes. Los puntos de este mensaje están divididos en ver cómo actúa o qué hace cada uno de esos personajes. Vamos a ver a Marta, voy a ir por orden: Marta, Lázaro, María,
Judas Iscariote y terminaremos con el Señor Jesucristo. ¿Cómo actúan cada uno de ellos? Es lo que quiero que aprendamos en esta mañana y que mientras voy hablando, vamos viendo esta historia, quiero que puedas pensar con qué personaje te identificas más, ¿vale? Empecemos. Vamos a proveernos del contexto. Versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Vale, Lázaro fue un hombre que se convirtió en un gran amigo del Señor. De hecho, recordaréis aquel episodio cuando Jesús está en su tumba y llora. Es decir, eran grandes amigos, ¿vale? Lázaro vivía en una aldea que estaba a unos 3 kilómetros al este de Jerusalén. Esa aldea se llamaba Betania y Jesús visitó aquella aldea en varias ocasiones. Resulta que en una de ellas Jesús conoce a 2 mujeres, una llamada Marta y otra María, que resulta que son hermanas de Lázaro. Y Jesús, nos acordaremos de aquella historia porque era cuando Marta no paraba de hacer cosas, María estaba sentada, Marta le dice a Jesús, oye, pídele a mi hermana que no sea tan cara dura y que me ayude. Y Jesús, ¿qué le dice? Muchas cosas había que hacer, pero tu hermana ha elegido la mejor parte, ¿verdad? Recordamos un poco la historia. A partir de aquel encuentro, Jesús inicia una relación cercana con esta familia, con Lázaro, Marta y María, a tal punto que se convirtieron en una familia muy amada por el Señor. Ahora, tiempo después de aquel primer encuentro, Lázaro enferma y está a punto de morir. Antes de que muera, las hermanas llaman a Jesús. Jesús dice, no voy, todo esto tiene un propósito, lo podéis encontrar en Juan 11. Lázaro resulta que muere, pero Jesús lo resucita. Y es aquí donde voy, ¿vale? Quedaos en este punto. Lázaro ha muerto, Jesús lo resucita. ¿Y qué hace después de que lo resucita? Eso está en Juan 11. Se va. Inmediatamente, se va. Y es aquí donde nuestra historia comienza, porque Jesús se ha ido hace unos días, unas semanas, no lo sabemos, pero él entonces ahora está regresando a esa aldea, a Betania, y se encuentra con esta familia. Y la pregunta es, ¿cómo actuarán ellos, Marta, Lázaro y María, con Jesús después de lo que él acaba de hacer? ¿Vale? Entonces, cuando os quedáis con esa pregunta, vamos a responder. Nuestro texto nos dice qué está haciendo cada uno. Primer personaje, versículo 2. Marta. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Bueno, cuando Jesús regresa a casa de ellos, les preparan una cena en honor a Jesús. Eso es algo bueno. De hecho, cuando nosotros nos sentimos agradecidos con alguien, le mostramos a veces nuestra gratitud a través de invitarle a comer, ¿no? O a cenar o lo que sea. Entonces ellos lo primero que hacen es eso, le hacen una cena en honor del Señor Jesús y mira cómo está actuando cada uno. La primera, Marta, servía. Marta es una buena creyente, de eso no hay ninguna duda. Ella había mostrado su fe al abrir su casa al Señor Jesús en el primer encuentro. Ahora esta cena no se está realizando en casa de Marta, sino en casa... Esta historia también se cuenta en Mateo y en Marcos. Y es por Mateo que sabemos que esta cena se está realizando en casa de un hombre llamado Simón el leproso, que ya no era leproso, evidentemente, porque Jesús lo había sanado, ¿verdad? Y muchos teólogos piensan o una de 2 opciones, o varias, ¿vale? Pero las principales, o Simón el leproso era el marido de Marta, o era el marido de María, o no era nada de estas, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque ahora veréis, ¿qué está haciendo Marta? Ella está sirviendo. ¿Pero qué estaba haciendo la primera vez que conoció a Jesús? Sirviendo. Ella estaba atareada. ¿Pero por qué está tan atareada Marta? Porque cuando ella invita a Jesús
no es solo Jesús quien viene a su casa, porque Jesús iba con sus 12 discípulos. Entonces estamos hablando de Jesús más 12, 13, más el Simón el leproso, 14, más Lázaro, 15, más María, 16. ¿Y solo una mujer preparándolo todo? Pues Marta es de esas que echa para adelante. Si tengo que prepararlo todo, empiezo temprano y ya verás tú que la cena va a salir bien. Yo estoy ahí sirviendo, da igual que haya por ahí alguna que se escaquee, yo sirvo. Y yo veo que a Marta le gusta servir. Y eso es algo positivo, hermanos. Que le guste servir. Pero el problema está en que ella no tenía las prioridades correctas. Porque para una ocasión que tú tienes a Jesús, tú le estás sirviendo y no estás disfrutando de él. Marta es de esas mujeres o de esos creyentes que se relacionan con el Señor a través del servicio. Y a veces confunden la relación con lo que hacen. Bueno, en otras palabras, lo importante no es lo que tú puedas hacer para Dios, sino que tú puedas disfrutar de Él, que tú puedas tener una relación con Él. Ya podrás limpiar los platos en otro momento, pero ahora lo que hacía María, siéntate a los pies, escucha al Maestro, disfruta de Él, relaciónate con Él. Y es verdad, ¿quién lo va a preparar todo? Pero bueno, prepáralo antes. O bueno, no queremos meternos mucho con Marta, ¿vale? Pero fijaos en las palabras que le había dicho Jesús en el primer encuentro. Lucas 10, 41, 42. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vaya con Marta, es una buena creyente, es una mujer que se esfuerza, que quiere servir, que está ahí, que da la cara, que está en primer plano, pero a veces tiene esas prioridades en un lugar incorrecto, porque es más importante para Dios no lo que tú puedas hacer por Él, sino lo que tú puedas ser. A Dios le importa más el ser que el hacer. Él quiere que tú te relaciones con Él. Y de hecho, luego veremos que mientras más conocemos a Dios, mejor le podemos servir. ¿Vale? Así que en ocasiones habrá que parar para poder disfrutar de Dios. Como os dije antes, sí. Resulta que este Simón el leproso es marido de Marta, es normal que ella esté sirviendo porque ella es la huésped. Ella es quien está recibiendo, la anfitriona. Ella es la que está recibiendo a las personas en su hogar y quiere tenerlo todo perfecto. ¿Sabéis? Yo soy un Marta. ¿Por qué? Porque yo invito a alguien a casa y quiero que la casa esté perfecta. Y quiero hacer la mejor comida del mundo. ¿Y sabéis lo que pasa? Que no disfruto de las personas. Porque cuando llegan a casa yo ya estoy estresado, ya he estresado a Cristina, ya he estresado al niño, ya he estresado a la gata. De manera que me cuesta disfrutar de las personas. Hermanos, la casa puede no estar perfecta. La comida puede no ser la mejor del mundo. Lo importante es la relación. El tiempo que podamos estar con las personas. Así que esa es nuestra amiga Marta. Vamos al segundo. Versículo 2. Lázaro. Dice, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Bien, tenemos, la verdad, muy poca información acerca de Lázaro en el Nuevo Testamento. Solo sabemos que era hermano de Marta y María, que vivía en Betania, que era amigo de Jesús, muy querido, recordemos que llora en su tumba, y que murió a causa de una enfermedad, pero luego Jesús lo resucita. Y en esta escena, ¿dónde lo encontramos? No está sirviendo, como su hermana Marta, él está a la mesa con Jesús. Y alguno de vosotros puede pensar, qué cara dura eres, Lázaro. ¿No ves que tu hermana está haciendo muchas cosas y no le echas una mano? ¿Sabéis? Lázaro
es de esas personas que está disfrutando de esa relación que os comentaba con Jesús. Porque no pensemos en el concepto de mesa igual que hoy en día. La mesa en aquel momento era el lugar donde tú te relacionabas con las personas. Tú no tenías sofá donde ponerte a charlar con Jesús. Tú tenías una mesa y allí podías sentarte junto al maestro, aprender de él mientras él enseñaba. Allí podías disfrutar de la comunión con él. Y Lázaro es de esas personas que pasa desapercibido. Apenas sabemos que está ahí. Si no nos lo dice Juan, no lo sabemos. Porque él no es de los que llaman la atención, pero Lázaro es de los que glorifican a Dios con un testimonio, porque recordemos que Jesús había resucitado a Lázaro. Es decir, la sola presencia de Lázaro allí era el testimonio del poder de Jesús, de que él lo había resucitado. Así que, aunque él no hace nada, ya que esté vivo es un milagro. Y su propia vida es el testimonio de Dios, del poder de Dios. De hecho, fíjate, vamos a leer un poco más. Juan capítulo 12, versículos 10 y 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, versículo 11, porque a causa de él, está hablando de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¡Anda! Si a causa de Lázaro mucha gente estaba creyendo en Dios. Y tú dirás, ¿y qué hace Lázaro para que la gente crea en Dios? Nada. Está vivo. Así que los Lázaros son necesarios, son esas personas que están en la iglesia y tú no las vas a ver aquí predicando, puede que ni les guste orar, pero están ahí. Vienen, son constantes, son fieles. En su casa cuando están, ellos... en su casa, allí donde estén, ellos son un testimonio del poder de Dios, de cómo Dios ha transformado su vida. Son callados, porque dan más testimonio con su propia vida que con sus palabras. Hay muchos que hablan y luego no hacen nada, pero hay otros como Lázaro que no dicen nada, pero luego en sus vidas son increíbles en la obra de Dios. Son necesarios los Lázaros y gloria a Dios por ellos. ¿Qué hace María? Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. María también es una buena creyente. Ella quizás no es de las que sirve constantemente, pero cuando sirve, anda, madre mía lo que hace. Madre mía lo que hace. Cuando hace algo, lo hace y lo hace bien, para la gloria de Dios. María, si decimos que a Marta le gustaba servir, a María le gustaba estar a los pies de Jesús. En el primer encuentro, ¿dónde le encontramos? A los pies de Jesús. Y en el segundo, vamos a ver que está a los pies de Jesús. Como os dije antes, relación, comunión, cercanía, eso es lo que yo quiero. Tenemos un problema, no sé si Cristina lo habrá comentado en su escuela dominical, pero quienes estaban a los pies de un maestro eran hombres. Y aquí encontramos a una mujer que está haciendo algo que no se hace. Pues oye, adelante, genial, porque ella está marcando un nuevo camino. Está haciendo algo que no se solía hacer, que de hecho ya veremos que otros van a criticar. ¿Qué hace esta aquí? ¿Por qué no está poniendo los platos? ¿Por qué no está haciendo la cena? Bueno, pues está sirviendo a Dios de otra manera. Y también tenemos que aprender mucho de ella, porque ella sí tiene las prioridades bien puestas. Vemos que ella saca un perfume. De hecho, aquí tengo que contextualizar. He estado explicando a los del curso de preparación al bautismo que hay muchas palabras en la Biblia que no entendemos. Y aquí encontramos una de ellas. Primero, ¿cuánto es un litro de perfume? Perdón, no dice un litro, una libra. Una libra.
Bueno, es aproximadamente un poco menos de medio litro, ¿vale? Un poco menos de medio litro de perfume. Ahora, ¿qué tipo de perfume? Dice que estaba hecho de un material bastante costoso, ¿verdad? Pero ¿cuánto de costoso? Aquí nos dice nuestro amigo Judas que costaba unos 300, él le echó el ojo y dijo, oh, eso costaba 300 denarios. Ahora, ¿eso es mucho? Fijaos, para aprenderlo, en Mateo 20, en la parábola de la viña, donde un dueño de una viña llama a trabajadores, ¿os acordáis de esa? Vale, pues les acuerda pagar 1 denario por día de trabajo. ¿Vale? 1 denario por día de trabajo. Quiere decir que el denario es el trabajo de un día. ¿Cuánto puede ganar hoy en España una persona al día? Os digo un número, hay diferentes trabajos, ¿vale? 50 euros. ¿Estamos de acuerdo? Algunos más, otros menos. Vale, 50 euros, por poner una cifra, ¿vale? Ahora, ¿os acordáis cuántos denarios costaba el perfume? Vale, 300 por 50, 15.000 euros. 15.000 euros. Un perfume, yo no lo compro. Pero aquí nuestra amiga María tenía ese perfume. ¿Y de dónde lo sacó? Puede que su familia fuera adinerada, eso dicen algunos. Otros, que yo estoy aquí, dicen que podía ser una reliquia familiar. Una herencia, vamos a decirlo así, que ella tenía, ¿vale? Pero entonces, María lo que hace es coger aquello que tiene probablemente de más valor y lo va a derramar, porque Mateo y Marcos dicen que ella no es que esparce el perfume, ella rompe el frasco y lo derrama sobre Jesús. Mateo y Marcos afirman, por cierto, estamos leyendo en Juan. Juan dice que lo derrama sobre los pies. Mateo y Marcos dice que es desde la cabeza. Llega a los pies, por lo tanto no hay contradicción. Pero imaginaos esto. Marta rompe el frasco y lo derrama sobre Jesús, desde su cabeza hasta que llega a sus pies. Totalmente. Todo el perfume. 15.000 euros. Por eso luego veremos que personas como Judas dice, ¿qué haces? 15.000 euros derramados sobre Jesús. ¿Cómo es posible que hagas un acto tan grande? Bueno, ¿os acordáis lo que hacían con los reyes antiguamente? Los ungían, derramando aceite sobre su cabeza. Pues María está aquí como reconociendo a Jesús como rey al derramar, al ungir a Jesús con este perfume. Pero luego es capaz de humillarse tanto que va a hacer un acto contra cultura. Porque ¿qué hace ella? Ella, como ve que mucho del perfume ahora está en los pies de Jesús, ella coge y se desata el pelo. Una mujer desatándose el pelo delante de hombres. Se habrán escandalizado, te lo aseguro, se habrán escandalizado. Y además, ¿qué hace? Con sus cabellos seca los pies de Jesús. María se está humillando para reconocer y dar un acto de amor a Jesús. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué has hecho un sacrificio tan grande, María, para Jesús? ¿Os acordáis lo que había hecho Jesús por María? 2 cosas, al menos. La primera, yo estoy más que seguro que Jesús había transformado la vida de esta mujer. Eran amigos, ¿verdad? Jesús había seguro transformado la vida de esta mujer, igual que la de Marta y la de Lázaro. Pero por otro lado, Jesús había resucitado a su hermano. Si Jesús ha hecho un acto tan grande, ¿qué es ese perfume tan caro en comparación con lo que Jesús ha hecho en su vida? María lo hace voluntariamente y no le cuesta nada porque ella siente gratitud hacia Jesús. Cuando tú eres agradecido, estás
agradecido por lo que alguien ha hecho, no te cuesta sacrificio darte, entregarte, hacer lo que haga falta porque tú amas y el amor requiere un sacrificio. Y el amor, si está movido por la gratitud, será una entrega mucho mayor. Fijaos en un detalle. Este versículo nos dice que después de derramar el perfume y secarlo, la casa se llenó del olor del perfume. Es decir, imaginaos cuán puro era ese perfume para que toda una casa se pudiera llenar de ese olor. Es como si la adoración que está realizando María inundara toda la casa. Esto es increíble. Así que de María, ¿qué aprendemos? Una simple cosa. Ella prioriza la relación antes que el servicio. Ella no es de las que sirven mucho, pero cuando sirve, ¡wow! Lo hace y lo hace bien y en profundidad. Y aquí os digo algo. Yo cuando entré al seminario quería hacer muchas cosas. Y el rector nos dijo el primer día, vais a entrar al seminario, vais a aprender muchas cosas, tenéis que dejar muchas de las cosas que estáis haciendo para centraros en vuestros estudios. ¿Por qué? Porque primero hay que afilar el hacha para luego poder usarla eficazmente. ¿Habéis intentado cortar algo con un cuchillo embotado? Es difícil, ¿verdad? Pues si afilas, si separas, deja de usar el cuchillo y dedica un tiempo a afilarlo, para que luego cuando lo uses de nuevo puedas usarlo y usarlo bien. Eso es lo que nos enseña María. El acto de adoración viene porque tienes una relación cercana con el Señor. Pero cuando dejes de hacer muchas cosas y solo hagas una, van a haber algunos que te van a criticar. Y eso es lo que vemos en el siguiente personaje, Judas. Versículos 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí tenemos a nuestro amigo Judas, que él está viendo cómo Marta está sirviendo, él está viendo cómo Lázaro está ahí dando testimonio con su propia vida de lo que Jesús ha hecho en él. Él está viendo cómo María está haciendo este acto de adoración y fijaos que él cataloga ese acto de María como un derroche. ¿Por qué? Tuviste que tirar tanto dinero en Jesús. Y mira que era uno de los 12 discípulos. ¿Pero por qué? Él no lo entiende. Él dice, yo hubiese tenido una mejor idea. ¿Por qué no vendiste ese perfume y dabas el dinero? Fíjate que no es que diera el dinero a los pobres, no es que diera el perfume a los pobres. Él dice, muy listo, a ver si lo pilláis, vende el perfume, danos el dinero para que lo demos a los pobres. ¿Por qué? ¿Quién era el tesorero del grupo de los apóstoles? Anda, Judas. Y Juan nos dice que Judas, cuando había dinero, metía la mano. Así que a Judas no le importaba un pepino los pobres. Él lo que quería era sacar tajada, poder aprovecharse de esa situación. Por eso Judas califica la adoración de María como un derroche. Judas es de los que ni sirven y cuando alguien sirve se queja. Repito. Judas es de los que ni sirven, él no hace nada, pero cuando alguien lo hace, él lo critica. Mirad, cada año como iglesia nosotros tenemos que hacer un presupuesto. De hecho, pronto viene la asamblea. Cada año tenemos que hacer un presupuesto de los gastos que se van a realizar en la iglesia y cómo cubrirlos, desde luego. Sabemos que estamos viviendo en un contexto económico delicado. Eso es ineludible. Pero, ¿qué debemos hacer como iglesia? Estoy hablando. ¿Qué debemos de hacer en este contexto? ¿Debemos de dejar de realizar actividades para poder ahorrar?
O por otro lado, es cierto, yo diría que no debemos tampoco de hacer presupuestos que no estén a nuestro alcance. Hay que tener los pies bajo la tierra, eso es cierto. Pero yo creo que debemos de confiar como iglesia en que el Señor nos va a sostener, aún en medio de las crisis. En todo momento, el Señor no ha sido fiel antes, también lo será este año. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La iglesia creo que debemos de dar un paso hacia adelante y potenciar las diaconías con recursos para que puedan hacer actividades, porque si desmantelamos a las diaconías, entonces no se hará nada. Y hermanos, ¿qué queremos? ¿Solo venir los domingos y no hacer nada? Mira, ayer se hizo una cena para parejas extraordinaria, pero para realizarla se tuvo que gastar dinero. Y a donde voy con esto es, el dinero que nos da el Señor a través de la responsabilidad de cada uno de los miembros no es solo para guardar en un banco, sino que es para usarlo para extender el reino de Dios aquí en la tierra, aquí en Móstoles. Y esto me lleva a que el Señor nos lleva a ser responsables, cierto, con la economía. Pero hermanos, también nos anima el Señor a hacer cosas para su gloria. Y esas cosas necesitan recursos. Y esos recursos el Señor los provee a través de cada uno de los miembros de la iglesia. Así que, por un lado, gracias a todos vosotros por la responsabilidad. Somos una iglesia que en eso para mí es un ejemplo, pero también os animo. El Señor nos llama en esta nueva dinámica que estamos entrando como iglesia a poder realizar actividades que necesitan recursos, y los recursos vienen de cada uno de los miembros. Así que cuando vayamos a la asamblea, cuando veáis X cantidad de... ¿Queréis abrir la ventana? Sí. Vale. Vale. Por favor, que no se acerquen muchas personas para que puedan dejar espacio para que pueda correr el aire. No pasa nada. Vale. Si necesitáis llamar a una ambulancia, también, por favor, decidlo para que lo haga. Vale. Si necesitáis agua, también pedidlo, por favor, todo lo necesario. Vale. Cuando vayamos a la asamblea de la iglesia y veamos todo lo que se ha realizado como iglesia, puede que nos entre, ¿y por qué los jóvenes se han ido de campamento? ¿O por qué se ha gastado esto hasta en el más mínimo detalle? Hermanos, vamos a ser responsables, es evidente. De hecho, damos cuenta por cada actividad realizada. Pero, ¿por qué no? ¡Oh, los jóvenes se han ido de campamento! ¡Oye, genial! Que han podido tener un tiempo juntos, que han podido participar. Los vemos más animados ahora. Vamos a proveerles de más recursos. Pero no solo los jóvenes, todas las diaconías. Ojalá esa pueda ser nuestra actitud en todas las áreas como iglesia, en todo momento. No pensar solo en, ¿por qué se ha gastado en esto? Como si fuera un derroche. Por cierto, si es un derroche, decidlo. Pero si no es un capricho y es algo necesario, vamos a apoyar, porque es lo que hemos hecho como iglesia y quiero que podamos seguir haciendo. Así que vamos también a tener cuidado con Judas en esta historia y lo que nos puede enseñar acerca de todas las cosas. He puesto un ejemplo práctico, pero hay muchos más, ¿de acuerdo? Finalmente, vamos a ver el último personaje que aparece en esta historia. Hemos visto a Marta, Lázaro, María, Judas, y ahora terminamos con el Señor Jesucristo en los versículos 7 y 8. ¿Cómo actúa el Señor Jesús? ¿A quién le dará la razón? ¿A María o a
Judas. Dice el versículo 7 y 8, entonces Jesús dijo, déjala. Por cierto, perdonadme, se me ha ido. Judas, vemos que se queja de lo que hace María, pero si leéis en Mateo y Marcos esta misma historia, veréis que Judas logra convencer a todos los otros discípulos y todos empiezan a quejarse. De manera que María de repente tiene a todas las personas mirándola mal, como esta derrochadora. Porque os acordáis que cuando prediqué acerca de Éxodo 16, dije que la crítica, la queja y la murmuración se contagian. Pues esta historia es un ejemplo más de que estas cosas, estas actitudes se contagian y hacen aún más daño. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús no le da la razón a Judas, sino que dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. De manera que vemos en el Señor Jesús que va a valorar y va a ratificar, o vamos a decirlo así, va a apoyar lo que María acaba de hacer con él. Porque María acaba de hacer un acto de adoración enorme y Jesús lo reconoce y no le quita la razón ni apoya a Judas o a los otros discípulos, sino que los reprende. Porque María le había ungido, le había preparado, había anunciado de manera adelantada lo que iba a venir, que era el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, donde Él moriría y sería sepultado, pero también resucitaría. Y si vais a Mateo 14:9, vais a ver unas palabras tremendas del Señor Jesús. Es la misma historia, es el pasaje paralelo, pero dice un detalle Marcos 14:9, y es, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta, María, ha hecho para memoria de ella. ¿Qué os parece? Jesús diciendo, mira Judas, te estás equivocando al juzgar lo que María acaba de hacer, porque ella acaba de hacer un acto de adoración tan grande que donde quiera que este evangelio se predique se recordará a una mujer, a María. ¡Wow! A mí me sorprende esto. Bien, hemos visto cómo actúan todos los personajes y ahora, para concluir, voy con las aplicaciones. Después de haber visto cómo actúan los personajes de esta historia, no lo digas, pero ¿os acordáis que os pedí que os identificarais con alguno? Vale, no digas con quién te identificas, pero piénsalo por un momento. Y déjame dar algunas aplicaciones. Si te has identificado con Marta, es decir, que te gusta servir, no paras, no tienes tiempo, lo que aprendemos en esta mañana, espera, párate, quieto, parado. Y toma un momento. El desafío en esta mañana, a partir de hoy, es que te centres no en el servicio, sino en el Señor. Lo cual te llevará a servirle mejor, ¿os acordáis? Afila el cuchillo y luego podrás usarlo de una manera más eficaz. Ahora, si te has identificado con Lázaro, es decir, tú estás aquí y tú tienes un carácter bastante humilde, bastante tímido, que no hablas, que no pareces participar mucho. Me pasa a veces con las personas mayores que me dicen, yo he servido tanto en la iglesia hace muchos años y ahora no puedo hacer nada. Bueno, te ha tocado ser Marta y ahora eres Lázaro, pero eres importante. Tu sola presencia en esta iglesia es un testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Así que no te sientas inferior a nadie. Tu reto a partir de hoy es valorarte. Valorar lo que Dios ha hecho contigo. Y bueno, si puedes también, da un pasito hacia adelante. No seas tan tímido. Fortalécete en el Señor y da un paso hacia adelante, que también viene bien si puedes ser. Ahora, ¿os acordáis de los personajes? Voy en orden. Marta, algunos se han identificado. Lázaro, otros. Si te has identificado con Judas, no, pastor, ¿cómo yo voy a ser Judas? Levantad la mano los que somos como Judas. ¿Sabéis por qué? Porque todos tenemos algo de Judas.
Todos tenemos algo de Judas dentro de nosotros. Y nuestro reto, ¿cuál es? Debemos de aprender a valorar lo que otros hacen. Debemos de aprender a apoyar, fortalecer, empujar lo que otros hacen. ¿Sabéis? Cuando era más joven, en una iglesia más pequeña, creo que a algunos les he dicho que intenté aprender a tocar la batería y la toqué. Durante el primer año, horrible. Seguro que había gente que me quería decir, para ya de aporrear esos palos y esas cosas, ¿no? Pero, ¿sabéis? Llegué a una iglesia donde valoraron el esfuerzo que yo hacía. Y me animaron, me empujaron. Y después, al segundo año, toqué mejor que el primero. Y el tercero mejor que el segundo. Al cuarto ya dejé de tocar. Porque vino alguien que tocaba mejor que yo. Adelante, toda para ti. De hecho, en la iglesia de Barcelona yo era el sustituto del batería. Cuando faltaba el batería oficial, iba el sustituto. Y si faltaban los dos, iba yo. Pero quiero decir, valoremos, empujemos a los demás. Y esto es un reto aún mayor para la generación más madura, de empujad a los jóvenes, animadlos. No critiquéis cuando un joven hace algo y tú dices, hay que ver estos jóvenes como siempre liándola, ¿eh? Bueno, pues quizás necesitan equivocarse para poder aprender, para poder seguir haciéndolo y mejorar. Así que si tenemos algo de Judas, que ya te digo que todos tenemos algo de Judas, trabajemos con esto. Y finalmente, mi anhelo es que podamos aprender a ser más como María. Más como María, el que podamos con nuestras vidas, que nuestras vidas sean la mejor ofrenda al Señor. ¿Os acordáis de Romanos 12:1? Que presentéis vuestras vidas como ofrenda, olor grato al Señor. O sea que no es tu dinero, no es tu tiempo, no son tus posesiones, lo que el Señor quiere es tu vida. Que entregues tu vida es tu perfume, en otras palabras. De hecho, es lo que dice la canción, no, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Es lo que anhelamos y es lo que quiero que le podamos pedir al Señor, que nuestras propias vidas puedan ser como ese perfume a los pies del Señor, olor grato, que le dé gloria, que le dé honra, que el Señor se sienta orgulloso de nosotros, como iglesia, como personas, como familias, como todos. Es mi anhelo en esta mañana que cuando volvamos a cantar esta canción, pues podamos decir, Señor, quizás no lo soy aún, pero lo canto como un anhelo para mi vida. Yo quiero que con todo lo que tengo y lo que soy, poder ser un perfume a tus pies. Amén.